El arrepentimiento de David es una narración bíblica que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Esta historia es emocionante y llena de significado, ya que nos muestra la lucha interna y el arrepentimiento genuino de uno de los grandes líderes de la historia bíblica, el rey David. A continuación, te presentaré una versión emotiva y detallada de esta historia. En las tierras de Israel, en un tiempo de prosperidad y conquistas, reinaba David, un hombre que había sido ungido por Dios desde joven. Su valentía en la batalla y su sabiduría en el gobierno lo habían convertido en un líder admirado por su pueblo y respetado por sus enemigos. Sin embargo, incluso los más grandes entre los hombres no están exentos de cometer errores, y David no fue la excepción. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, David paseaba por los tejados de su palacio. Desde allí, observó a una mujer de gran belleza bañándose en una terraza cercana. Su nombre era Betsabé, esposa de Urías, uno de los soldados más leales de David. La tentación lo invadió, y en un momento de debilidad, David cedió a sus deseos y envió mensajeros para que trajeran a Betsabé a su palacio. Los días pasaron, y Betsabé quedó embarazada del rey. David, en un intento de encubrir su pecado, llamó a Urías de regreso de la guerra y le ordenó que pasara tiempo con su esposa. Sin embargo, el noble soldado se negó a disfrutar de los placeres de la vida mientras sus compañeros de armas seguían en batalla. Este acto de lealtad y honor solo aumentó la carga de culpa en el corazón de David. Con el paso del tiempo, el hijo de Betsabé nació, y David creía haber escapado impune de su pecado. Pero el Señor envió al profeta Natán para confrontar al rey. Natán le contó una parábola sobre un hombre rico que robó la única cordera de un hombre pobre para alimentar a un huésped. Al escuchar la historia, la ira de David se encendió, y juró castigar al hombre injusto. Entonces Natán le dijo: «Tú eres ese hombre». Las palabras del profeta penetraron en lo más profundo del alma de David. Se derrumbó ante el peso de su pecado, sintiendo la culpa y el remordimiento abrumadores. Reconoció su error ante Dios y suplicó por su perdón. En ese momento, David experimentó un profundo arrepentimiento, una rendición total ante la voluntad divina. La noche cayó sobre Jerusalén, y David, sumido en la oscuridad de su habitación, clamó al Señor con el corazón quebrantado. Sus lágrimas regaban el suelo mientras se postraba ante la presencia de Dios. Con humildad, confesó su pecado y suplicó por misericordia. Sabía que su arrepentimiento debía ir más allá de las palabras, debía reflejarse en acciones que demostraran su sincero deseo de enmendar sus errores. Al amanecer, David se levantó con determinación. Convocó a sus consejeros y anunció su decisión de hacer lo correcto. Ordenó que se trajera a Betsabé a su palacio y la recibió con humildad y respeto. Le confesó su pecado y le pidió perdón de todo corazón. Betsabé, con lágrimas en los ojos, aceptó las disculpas de David y reconoció la gravedad de la situación. Juntos, se comprometieron a reconstruir su relación sobre bases de honestidad, amor y perdón mutuo. Pero el arrepentimiento de David no se limitó a su vida personal. Reconociendo la gravedad de su pecado ante Dios y su pueblo, decidió tomar medidas para reparar el daño causado. Convocó a Urías a su presencia y le ofreció una carta sellada para entregar al comandante del ejército. En ella, David ordenaba que Urías fuera colocado en la línea del frente de la batalla, donde la lucha era más intensa, con la esperanza de que muriera en combate. Urías, ajeno a los planes de David, partió hacia la guerra llevando consigo su sentencia de muerte. La noticia de su muerte en el campo de batalla llegó a Jerusalén, y David recibió la confirmación de su traición. El peso de su culpa se multiplicó, y el dolor de su arrepentimiento se hizo más agudo. Se sintió abrumado por el peso de su pecado y el sufrimiento que había causado a otros. El rey David se retiró a su habitación, donde buscó consuelo en la presencia del Señor. Oró con fervor, suplicando perdón y misericordia. Reconoció que sus acciones habían traído dolor y sufrimiento a aquellos que amaba, y deseaba desesperadamente reparar el daño que había causado.
Su corazón estaba lleno de remordimiento y dolor por la tragedia que había desencadenado. Con el tiempo, David encontró consuelo en la gracia de Dios. Aunque no podía deshacer el pasado, podía aprender de sus errores y esforzarse por vivir una vida de rectitud y justicia. Se comprometió a honrar la memoria de Urías y a cuidar de Betsabé y su hijo como si fueran su propia familia. A través de su arrepentimiento sincero, encontró redención y renovó su relación con Dios. La historia del arrepentimiento de David se convirtió en un recordatorio perdurable de la fragilidad humana y la necesidad de buscar la reconciliación con Dios y con nuestros semejantes. A través de sus altibajos emocionales, David demostró que incluso los más grandes pueden caer, pero también pueden levantarse con humildad y buscar el perdón. Su historia nos enseña que el arrepentimiento genuino puede conducir a la restauración y la paz interior, incluso en medio de la culpa y el dolor. Así, en las páginas de la historia bíblica, el arrepentimiento de David perdura como un testimonio de la capacidad del ser humano para reconocer sus errores, buscar perdón y encontrar la gracia divina. Su historia nos recuerda que, aunque todos somos propensos al pecado, podemos encontrar esperanza en la misericordia de Dios y en el poder del arrepentimiento sincero.